Hola, hola, buenas noches, estimados maestros. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Luz, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches a todos los presentes. Por favor, ¿me confirman el audio? A ver, ¿todo bien con el audio? ¿Se escucha? ¿Sí? A ver, buenas noches. Por acá, vamos a ver por aquí el audio un poquito más. Ya está. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Correcto, todo bien, directo. Correcto. Bien. Bien. Estimados maestros, un saludo cordial para cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien y con la bendición de Dios iniciamos nuestra clase de la semana. Quien les saluda, la maestra Sandra Lourdes Núñez Montero, encargada de la preparación docente para el nivel primario 2024. Estamos en ese momento abordando lo que es el área de comunicación. El saludo reiterativo para ustedes y vamos a iniciar la jornada, ¿ya? No he enviado material todavía, no he enviado diapositivas porque faltan unos casos a hacer en lo que quedó en la clase pasada y también sobre las demás competencias y capacidades. Luego de eso vamos a tener un simulacro en vivo pequeño para ver cómo están, a ver qué tanto están en ese tema que estamos trabajando, ¿ya? Por eso es que todavía no se ha enviado el material. ¿Correcto? Así que todavía les invito a que puedan abrir el material de la clase pasada y la antepasada porque vamos a ir abordando la base teórica que está allí todavía en esas diapositivas, ¿ya? Bien, aún nos quedó pendiente unos casos de la sesión pasada, la sesión anterior. Vamos con el texto que estaba ahí, que encontramos ahí, porque hemos venido trabajando lo que es la competencia, recuerden la competencia 1, la competencia 3, la competencia 2 con lo que respecta a sus capacidades, identifica, reflexiona, que hemos visto, ¿no? Identifica, infiere y reflexiona. Con esas capacidades que hemos ido abordando, vamos a ver los casos que se presentan para esta lectura, ¿ya? Veamos por acá. Dice, la docente, perdónenme, la docente y los niños de primer grado leen el siguiente cuento. Paco viaja a la luna. Un texto que ha venido ya a una evaluación, puede ser que nuevamente se pueda repetir. Recuerden que está tomando muchos casos de las evaluaciones que ya han pasado y que es bueno recordarlas, tenerlas presentes para que cuando venga la evaluación no se nos presente esa dificultad. Ay, ¿qué pasó? Ya, dice acá. Paco viaja a la luna. Paco era un ratoncito al que le gustaba el queso. Una noche, espéreme, ya un ratito. Ya, perdóneme, pero no quería proyectar el archivo. Ahora sí se observa. Por favor, me avisan, ¿se observa? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, ya está. Muy bien. Gracias, Clarita. Decimos, Paco viaja a la luna, ¿ya? Paco era un ratoncito al que le gustaba el queso.
Una noche, mientras él y sus amigos ratones observaban la luna llena, su amigo Ramón dijo que la luna era de queso, el mejor y más sabroso. Al oírlo, Paco sintió mucha curiosidad y desde ese momento soñaba con darle un mordisco a la luna. Después de pensarlo, Paco decidió construir una nave espacial. Luego de mucho trabajo, esta quedó lista y emprendió su viaje a la luna. Al alunizar, Paco se sintió muy alegre. Cuando bajó de la nave, empezó a dar saltos, tantos que se cayó y se golpeó contra la superficie de la luna. Una enorme piedra le lastimó las rodillas. Sin embargo, pronto recuperó su alegría, pues estaba a punto de cumplir su deseo. Entonces se preparó para ello. Lo primero que hizo fue limpiarse los dientes. Después abrió la boca grande, muy grande. Por último, le dio un gran mordisco a la luna, pero al hacerlo se rompió los dientes. Paco se dio cuenta de que la luna no era de queso y se sintió triste. Desde donde estaba se veía la tierra redonda y azul. Recordó lo hermosas que eran sus montañas, sus ríos, sus árboles. Pensó en cuanto extrañaba a sus amigos ratones y hasta los gatos que no se cansaban de perseguirlos. Pensó que para realizar su viaje había dejado atrás muchas cosas importantes y aunque era muy valiente, no pudo evitar que unas lágrimas rodaran por sus mejillas, ¿no? Paco y su viaje a la luna. Eso es lo que nos cuenta la historia. ¿Qué más dice por acá? Continúa. Al verlo, la luna se enterneció. Para calmar la tristeza de Paco, comenzó a balancearlo despacito y a cantarle canciones que hablaban de estrellas, planetas, meteoritos y galaxias. En pocos minutos Paco se quedó dormido y soñó que mordía un enorme pedazo de queso. Mientras soñaba, una sonrisa apareció en su rostro. Al despertar, Paco agradeció a la luna por recibirlo con cariño y le dijo que era momento de regresar a casa, al lado de sus amigos. Subiéndose a su nave espacial, se despidió de ella y emprendió el regreso. Ahí está la historia de Paco, ¿ya? El viaje. Sabemos que una estrategia para poder comprender mejor el texto es quizá yéndome a la pregunta, a la consigna, las alternativas, y así poder entender o tener en cuenta qué es lo que puede tratar el texto, ¿no? Ya tienes alguna idea, por ahí te vas buscando lo que puede el tema a tratar de ese texto. ¿Se puede hacer así? Sí, ya sí. Lo vamos a hacer con los siguientes ejemplos, también esa técnica. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? Te dice, información explícita. La clase pasada hemos trabajado ese tema, hemos analizado las capacidades, ¿cierto? Explícito, ¿a qué se refiere? Con una palabra, ¿ya? ¿Qué podría ser explícita? Muy bien, yo le daba una mnemotecnia. ¿Cuál sería la S? Por ahí me marcó muy bien, correcto. Ya está. ¿Qué está en el texto? Muy bien, Carolina, que se encuentra en el texto, que lo ubico en el texto. ¿Qué significa explícita, no? Les decía yo, es la IE, no de institución educativa, sino la información evidente, ¿no? La información relevante, la información evidente y que obviamente, y que la voy a encontrar, la encontraré en el texto, ¿no? Es una información que la encontraré en el texto. Entonces, tu estrategia siempre va a ser ir al texto, revisa el texto, anda al texto, ubícala, localízala, encuéntrala, identifica y busca esa información evidente que ahí tiene que estar. Es la única, el único nivel, literal, es la única que te va a permitir ir al texto, encontrarlo y hallarlo. Esa es la información literal, explícita. Ah, exacto. Esa va a ser la única, aquella que se encuentra en el texto, muy bien. Es la única manera de poder asegurarnos y asegurar puntos en esta respuesta. Yo siempre les voy a decir todo este tiempo de preparación.
Es aquí en el área de comunicación donde debo aprovechar los mejores o los mayores, el mayor puntaje porque las preguntas, las casuísticas que vamos a trabajar en esta área son todas las que van a venir. Información explícita, implícita, inferencial, criterial, cohesión, coherencia, adecuación, la escritura, estrategias que vamos a abordar va a llegar en la evaluación y es donde aquí es donde hay que aprovechar los puntos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, de ciencia, que hay que conocer base teórica también, en personal que también hay muchos temas que vienen, en matemática que no hay temática fija, pero sí hay que abordarlo bien también. Entonces, comunicación sí tiene temática fija, así que aquí hay que aprovechar, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir a buscar la información evidente. Cuando yo les decía a ustedes, ¿qué querrá decir alunizar? ¿Qué pregunta es? ¿Qué nivel es? Cuando yo, ¿será literal? ¿Será que en el texto está lo que significa la palabra alunizar? ¿Qué tipo de pregunta sería cuando le hacemos al estudiante qué significa, qué se refiere, según el autor, qué es lo que nos quiere decir cuando menciona esta palabra, esta frase? ¿Qué tipo de pregunta es? Muy bien, yo les dije, ¿no es cierto? Hay que interpretarla de la información según de la perspectiva del autor. Es decir, infiere e interpreta. Entonces, esta no sería la primera capacidad, sino la segunda de la competencia. En este caso, lee porque estás hablando de textos escritos, ¿verdad? La competencia 2. Infiere e interpreta. La segunda capacidad. Pero a mí no me preguntan eso. A mí me están dando la pregunta relacionada a lo que es exacto, la información explícita. Entonces, eso es lo que yo no me puedo olvidar. Por lo tanto, la alternativa A no es. Me quedo con la B y con la C. ¿Cuál sería para ustedes? La B, dice Lucy. ¿A qué más? La B Clara, la B Carmen, Teresa, la B también, me dice maestra, la B, la B, la B. Lo único que nos puede decir la B por acá, Helen, Willy, la B, la alternativa B, dice por acá, la B. Génesis Roja, la B, la alternativa B, Anita, la B Gladys, la B Héctor, fácil, maestra, la B. Ah, ya. Vamos con la C, que no es la que ustedes han escogido. Ya dice, ¿a ustedes también les gustaría viajar a la luna? Porque, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿A ustedes también les gustaría viajar a la luna? Entonces, a Paola, Juan, Marcela van a decir, sí, me encantaría, no, me da mucho miedo. Exacto, ¿no? ¿A ustedes también les gustaría? Es una pregunta que corresponde a, exacto, a la tercera capacidad, ¿no? La capacidad de reflexiona. Esta capacidad de reflexiona, ¿cierto? Es la pregunta de nivel criterial, tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Lo harías? ¿No lo harías? Tomar una postura, si lo hago, no lo hago, sí. Es una pregunta dirigida al lector, reflexiva. Ajá, no es. Por lo tanto, bueno, ya por descarte, ¿no? Diría yo, por descarte, entonces maestra sería, de todas maneras tendría que ser la alternativa B. Exacto, sí, pero asegúrate. A ver, anda el texto y busca. ¿Quién le contó a Paco que la luna era de queso? ¿Lo dice el texto? ¿Está en el texto? ¿Lo ubico? ¿En qué parte del texto está? A ver, vamos a ver. ¿Quién le contó a Paco que la luna era de queso? ¿Lo dice? A ver, vamos a ver. Sí, maestra, lo dice en alguna parte del texto, lo menciona. Aquí está, lo menciona, ¿no? Paco era un ratoncito y que le gustaba el queso. Una noche, mientras él y sus amigos ratones observaban la luna llena, su amigo Ramón dijo que la luna era de queso. Ajá, aquí está. Y acá lo encontramos. La pregunta es, ¿quién le dijo a Ramón que la luna era de queso? Su amigo Ramón. Esta es una pregunta evidente, una alternativa, una respuesta evidente. Por lo tanto, sería la respuesta correcta. Exacto. ¿No? Esta, ya es. Esta. Ahí está. Sí estaba en el texto, sí la encontré en el texto, la ubiqué, una información evidente. Solamente, ¿qué hago? Voy al texto y trato de ubicarla. ¿Recuerdan la estrategia que les mostraba la clase pasada? La estrategia U, ¿no? La estrategia de ubicación.
Anda al texto y utiliza esa estrategia U. No te cuesta nada, búscala. En la estrategia U, lo que se pretende es ayudar al estudiante a localizar información de tipo literal, que a pesar que es un nivel fácil, aún están fallando. ¿Por qué? Porque no quieren buscar la respuesta en el texto. Ya no. No hay. Entonces, utilicemos la estrategia U para poder localizar información literal, pregunta de tipo literal, información explícita. ¿Está bien? Bien. Entonces, la respuesta correcta era la alternativa B. La B era la correcta. ¿Ya? Caso 8. Vamos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? Ya, sobre el cuento de Paco, ahora ya me están preguntando por el nivel inferencial. Ya no literal, ya no criterial, sino tienen que realizar inferencias. ¿Cuáles serían? Inferencias. ¿Qué sería? ¿Cuál de la alternativa sería? ¿Qué te parece la decisión de Paco de viajar a la luna? ¿Qué hizo la luna para calmar la tristeza de Paco? ¿De qué estará hecha la luna? A ver, ¿cuál es la inferencia? Sabemos que las inferencias responden al tipo de información implícita, ¿cierto? Lo implícito, es decir, que no está en el texto, pero que de una u otra forma te ayuda de lo literal, más, en este caso, necesito tener en cuenta un poco mis saberes previos, relacionarlos para que esto me llegue pueda yo dar una conclusión. Y que obviamente necesito buscar esas pistas, esas pautas que el texto me está dando, que el texto me dice, para yo poder encontrar la respuesta correcta. Tengo que buscar, ¿no? Es literal más los saberes previos igual a una conclusión en general, ¿no? ¿Cuál es? A ver, la C, dice Jesús. La alternativa C, la C, por acá me menciona, la C Génesis también, la C Harry, Juancito, la C Willy, Helen, la C, la respuesta la C Consuelo, Vilma, Amelia, un saludo para todos nuestros maestros que están con nosotros conectados. Y gracias por la confianza, por estar con nosotros en Cantuta Master y darnos esa posibilidad de acompañarlos en este proceso tan importante que es nombrarse, ascender en todos los procesos de evaluación. ¿Ya? La alternativa, corrección, la A, dice por acá Génesis, allá. La C, Irma, la C. Génesis, tú me indicas la A y varios me mencionan la alternativa C como mayor votancia. ¿Con cuál te quedarías? La C, Helen, la C, la C. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Miren, esa pregunta que dice acá, ¿qué te parece la decisión de Paco de viajar a la luna? ¿Qué te parece como que a ti, no? ¿Qué te parece, mira, Ana? ¿Qué te parece a ti? Rosa, ¿qué te parece a ti? María, ¿qué te parece? Esa pregunta como que nos invita a decir que, ajá, mi opinión, correcto, ¿no? Mi opinión, ¿a ti qué te parece? Bueno, Ana dirá, a mí me parece correcto, María dirá, no me parece correcto, me parece muy arriesgado. Como que esa pregunta tiene varias respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece? Está dirigida un poquito a esa opinión del lector. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? Entonces, a mí me han pedido inferencial y la inferencial, bueno, no es criterial, no es buscar opiniones, ¿cierto? Correcto. Claro, dice maestra, tiene razón Génesis, ¿no? Entonces a mí no me están preguntando qué es, en este caso, la parte de lo inferencial, ¿no? La A como que nos lleva un poquito a lo criterial, a la reflexiva. Me preguntan inferencial. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Me parece a mí que es criterial, pero voy a analizar la B. ¿Qué hizo la luna para calmar la tristeza de Paco? ¿Qué hizo la luna para calmar la tristeza de Paco? Me parece que el texto lo dice, ¿no? Y lo ubicamos en la parte que dice, al verlo, la luna se enterneció. Para calmar la tristeza de Paco, miren la pregunta, ¿qué hizo la luna para calmar la tristeza de Paco? La respuesta, para calmar la tristeza de Paco, la luna comenzó a balancearlo despacito,
cantarle canciones que hablaban de estrellas, planetas, meteoritos, ¿no? Porque dice, la luna se enterneció y para calmar la tristeza. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? Ujú. Evidente, es explícita. IE, me dicen por acá la maestra, es una IE, ¿no? Vuelvo a repetir, no institución educativa, sino una información evidente. Es una información evidente que la encontré en el texto y que por lo tanto no podría ser un inferencial. No, esa pregunta es muy evidente, ya lo ubiqué, ya te encontré acá, ¿no? Ajá, lo encontramos, así como el Ampay de Cristian Domínguez, correcto. Le encontré, era evidente lo que había hecho. Igualito, la información literal es algo evidente, que me va a demostrar qué pasó, qué ocurrió, que se encuentra ahí. No se va a poder negar. Las pruebas mandan. Esa es la información literal. Y que solamente necesito ir al texto y buscarla, ubicarla, localizarla, porque eso justamente es, ¿no? Recupera información que está en el texto. ¿Ya? Localiza literal. Bien, entonces no es la B, ¿ya? ¿De qué estará hecha la luna? ¿Está en el texto? ¿Dice de qué está hecha la luna? Sí, me dice por ahí, maestra, sí dice en el texto. ¿Ya? Vamos a ubicarla. Si yo tengo esas dudas, como que digo, sí, parece que sí está, parece que lo leí. Ajá, correcto. Voy al texto. Ya, mire la pregunta, ¿de qué estará hecha la luna? Tenemos que ir al texto y buscar de qué está hecha la luna. Entonces, busquemos. ¿De qué está hecha la luna? Ratones observaban, la luna era de queso, compartí la curiosidad. Después de pensarlo, Paco decidió construir una nave. Luego de mucho trabajo, esta quedó lista. Al alunizar, Paco se sintió alegre, empezó tanto, se cayó, se golpeó con la superficie de la luna. Una enorme piedra la lastimó las rodillas, sin embargo, pronto recuperó su alegría. Entonces se preparó para ello y lo primero que hizo fue limpiarse los dientes, después la boca. Por último le dio un gran mordisco a la luna, pero al hacerlo se rompió los dientes. Ajá. Paco se dio cuenta de que la luna no era de queso y se sintió triste. Ya, miren, voy a ir anotando, ¿ya? Entonces, justamente una estrategia para poder buscar información, encontrar información a nivel literal es eso, ir al texto y tratar de buscar. La pregunta era bien clara. ¿De qué está hecho la luna? ¿No? Esa era, ¿de qué está hecho? ¿De qué estará hecha la luna? Si fuese literal, ya tendría que decir en alguna parte la luna, el texto, pero no lo logro encontrar. Ajá. Ustedes díganme, ¿de qué está hecha la luna? A ver, vamos a ver por acá. Sintió alegre cuando bajó de la nave, empezó a dar saltos, tantos que se cayó y se golpeó con la superficie de la luna. Ya, mire, si yo comienzo a ubicar algunas ideas de queso, la luna era hecho de queso, ¿seguras? ¿Seguros? A ver, dice así. Al alunizar, Paco se sintió muy alegre. Cuando bajó de la luna empezó a dar saltos, tantos que se cayó y golpeó. Ya, dice que cuando él baja de la luna, se cae y se golpea, ¿no? Ya, bien, se cae. Ujú. Ya, ya. Dice maestra, pero ahí dice, ojo, dice, ¿de qué estará hecha la luna? Dice, y usted me dice que en el primer párrafo dice que era de queso. Dice, Paco era un ratoncito al que le gustaba el queso. Una noche, mientras él y sus amigos ratones observaban la luna, su amigo le dijo que la luna era de queso. El amigo le dijo, que la luna era de queso, pero a mí me preguntan, a mí me dicen, no es como la luna, sino me dicen, ¿de qué estará hecha la luna? ¿De qué? ¿Qué material? Ajá, exacto. El amigo le dice, la luna es de queso, pero dice, ¿de qué está hecha la luna? La pregunta es, ¿de qué estará hecha la luna? Pregunta, ¿no? Ya, correcto. Entonces, no es esa la respuesta. Yo voy a buscar, al unizar, Paco se sintió muy alegre. Cuando bajó de la nave empezó a dar saltos tanto que se cayó y golpeó la superficie de la luna. Se cayó, golpeó la superficie de la luna, dice, ¿no? Ya, por acá hay una pista. Una enorme piedra le lastimó la rodilla, sin embargo, pronto recuperó, pues estaba cumplido el deseo. Entonces se preparó para ello y lo primero que hizo fue limpiarse los dientes. Después abrió la boca gigante, muy grande, y le dio un mordisco a la luna, pero al hacerlo se rompió los dientes. Otra pista. Ya, Paco se dio cuenta que la luna no era de queso y se sintió triste.
se veía la Tierra redonda, ahí está. Ya, ajá, correcto. A él le dicen que la luna era de queso, pero a mí me preguntan de qué estará hecha, correcto. ¿Ya? Ah, exacto, ¿no? Te preguntan sobre los materiales de la luna, ¿qué? ¿De qué estará hecha la luna? Te dice. Y nosotros podemos decir, y él se da cuenta que no era de queso, y entonces podemos decir que es una enorme piedra, es dura, es roca, ajá. Nosotros llevamos a la inferencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las pistas que te dan a dar ese indicio? Cuando dice se cayó y se golpeó con la superficie. Entonces, si es algo duro, te va a golpear. Si abre la boca y te golpeas y los dientes, te rompió los dientes porque es duro, una roca o una piedra. Ah, entonces se da cuenta que la luna no era de queso en realidad, sino que era una gran roca, una gran piedra. Claro, que no lo dice el texto, pero las pistas me dan a entrever y puedo yo a partir de esta pista relacionar qué pasa cuando me caigo, qué pasa cuando me golpeo, me rompo los dientes porque me caí en algo que es duro, un piso, una piedra. Ah, eso es lo que me dice el texto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, efectivamente, la respuesta correcta era la alternativa C. ¿Ya? ¿De qué estará hecha la luna? Hay que interpretarla, inferir a partir de las pistas que el autor me daba. ¿Qué te parece? Es una pregunta reflexiva, de opinión, y esa no era la respuesta correcta. La respuesta correcta era la C. Es así donde tengo que yo interpretar, inferir, yendo al texto, buscando las pistas, encontrando pistas para yo poder, claro, ¿no? Encontrar la respuesta, llegar a la conclusión de esa respuesta. ¿Ya? La C. Ajá, estaba fácil, ¿cierto? Sí. La primera, ¿qué te parece? Ya te había indicado opinión. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? Ahora me hacen o me dicen la pregunta de que reflexionen, ¿ya? Reflexionen sobre el contenido de este cuento. A ver, ¿cuál sería? A, B o C. Reflexionen sobre el contenido de este cuento. La A, la B o la C. ¿Cuál sería? A ver, vamos. A, ¿por qué Paco sonrió mientras dormía? B, ¿de qué hablaban las canciones que la luna le cantó a Paco? C, ¿crees que valió la pena todo el esfuerzo que hizo Paco para ir a la luna? ¿Cuál sería reflexionen, reflexiva? A, B o C. Estaba fácil, ¿no? ¿Cuál sería? La C, la alternativa C, la A, por ahí me dice. A ver, vamos, a ver. Vean bien, vamos chicos a marcar, a ver, vamos, a ver, la C, la alternativa A, dicen algunos, la C por acá, María, la, la C Marcial, ya, la C, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirar la alternativa, puedo ir al texto, puedo ubicarla, puedo encontrarla, pero no marquemos a la ligera, ¿ya? Analicemos el tipo de preguntas para aquí aprovechar los puntos que queremos ganar para esta evaluación. Ah, ¿por qué Paco sonrió mientras dormía? Lo primero que tengo que hacer es ir al texto. Me parece, tú dices, ¿no? Me parece que esta pregunta sí la encontré yo acá en el texto. O sea, si ya sabes que te parece que está ahí, no dudes en ir y encontrar. Utiliza la estrategia U y ubica la respuesta en el texto. ¿Ya? No lo dudes. A ver, vamos a ver si es que podría estar ahí. Vamos a buscar, a ver, ¿no? Acá me dicen la C, me dicen por acá. A ver, miren, dice, ¿por qué Paco sonrió mientras dormía? Me dice, ¿por qué Paco sonrió mientras dormía?
En pocos minutos, Paco se quedó dormido y soñó que mordía un enorme pedazo de queso. Mientras soñaba, una sonrisa apareció en su rostro. Ah, ya dice, ¿por qué sonrió mientras dormía? Porque soñaba que mordía un enorme pedazo de queso. Ahí está. En el texto está. Ah, tú dices, yala, ¿no? Esta está en el texto. Entonces, una información de tipo literal, explícita, acá lo encontré, aquí lo hallé, acá está. Por lo tanto, no sería la alternativa A. Muy bien, una información evidente, muy bien, correcto. Me dice por acá un IE. Ahora vamos a utilizar esa mnemotecnia. IE, bien clara, Clara Milagro, ¿no? Es una información evidente, ahí está. ¿De qué hablaban las canciones que la luna le cantó a Paco? También es una información evidente, una IE. ¿Por qué? Está en el texto también, lo ubicamos en el texto, se encuentra en el texto. A ver, busquemos. Despacito y al cantarle canciones que hablaban de estrellas, planetas, meteoritos y galaxias. En pocos minutos Paco se quedó dormido y soñó que mordía un enorme. Ya está, ¿no? ¿De qué hablaban las canciones? Ahí está. Aquí está recontra, literal, con una información re evidente. Hablaban de estrellas, de planetas, meteoritos, galaxias. Ajá. Por lo tanto, también es una información de tipo literal. ¿Ah? B. Y es una información evidente y no sería la B. Entonces, por descarte, me tocaría decir que sería la alternativa C. ¿Crees que valió la pena todo el esfuerzo que hice? Uy, esta era, pues, maestra. Además que esa pregunta, ¿crees? Te invita a opinar, te invita a dar tu comentario, lo que tú piensas, tu postura. ¿Crees tú? ¿Crees que valió la pena? Para mí sí valió la pena, para Ramón no valió la pena, para algunos sí, para otros no, ¿no? Entonces, cada uno llevará su opinión y dirá su respuesta correcta. ¿Cuál será? Recuerden que la pregunta de tipo criterial está más destinada a una pregunta dirigida al lector, ¿no? La postura del lector. ¿A qué piensa? ¿Qué opina? ¿A qué se debe? Por lo tanto, la 9 sería la alternativa C. Muchas de estas preguntas vienen en evaluación, es bastante, ¿ya? O sea, hay que tener en cuenta. Antes de pasar al siguiente texto, quiero decirles lo siguiente, ¿ya? Nosotros para poder un poquito tratar de diferenciar lo que es, voy a dejar una diapositiva en blanco, ¿ya? Las preguntas entre literal, inferencial y criterial, siempre hago este ejemplo, ya para que todos tengamos en cuenta, ¿ya? Miren, voy a hacer lo siguiente. Cuando nosotros queremos identificar, porque dice maestra, pero a veces yo siempre me equivoco, entre la literal todavía no la logro distinguir, me falta y bastantes fallas hay ahí, ¿no? Y eso es lo que nos evalúan más, porque justamente ahí los niños también caen en su evaluación censal y todo eso. Entonces yo les digo lo siguiente, ¿ah? Para poder identificar alguna de esas preguntas, las preguntas se pueden identificar de la siguiente manera. No es un tip, no es una estrategia ni nada, ¿ya? Solamente es lo siguiente. Miren, cuando nosotros hacemos una pregunta, no sé, no voy a poner la pregunta porque no sé el texto. Lanzo una pregunta, ¿ya? Esa pregunta está dirigida al lugar, a persona, sujeto, de qué, en dónde, cuándo, quién, no sé, ¿no? ¿Quién o de qué? Vamos a ponerle quién. ¿Quién se comió el queso? ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién se fue a la luna? ¿Ya? ¿Quién se fue a la luna? Mira, ¿quién se fue a la luna? La pregunta. Después de leer el texto, yo lanzo la pregunta. Chicos, ¿quién se fue a la luna? Ah, fácil, pues, ¿no? Entonces ahí dice, todos contestan, como dice la maestra Percy. Paco, ajá, entonces, miren, miren lo que voy a hacer yo. Entonces, tú sabes que ahí hay una respuesta única, que todos tienen que darte una misma respuesta, que nadie te va a decir otra que no sea lo que tú, lo que Anita, lo que Juan ha leído. Entonces, el niño A con el niño B
y con el niño C te darán una misma respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Paco. Correcto. Entonces, el niño A, que fue el niño Percy, el niño número 1, te dirá, ponemos 1, Paco, ¿no? El niño número 2 te va a decir también Paco. El niño número 3 también te va a decir Paco. Entonces, cuando tú ves que las respuestas son para todas iguales, porque no hay de otra, Paco, el perrito, la luna, porque esa es la respuesta correcta para los tres casos, entonces estamos hablando de una pregunta literal, evidente, que aquí no hay que cambiarlas, todas te van a decir Paco, Paco, Marcela, Marcela, queso, queso, luna, luna, ¿no? Este tipo de pregunta le llamamos las preguntas de nivel literal, ¿no? Para todos es la misma respuesta. Nadie te podrá cambiar. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Ahora, ¿en qué se diferencia de una inferencial? Ya, bien, vamos a ver por acá. Cuando yo le hago la pregunta al estudiante y le digo, a ver, ¿no? Yo le voy a decir una pregunta que diga lo siguiente. Vamos a poner otro color, aquí otra pregunta de otro color para que se pueda diferenciar más o menos por acá. Y le hago la pregunta al niño. Le digo, ¿cómo describes a Paco? ¿Qué tipo de pregunta estoy haciendo? ¿Literal, inferencial, criterial? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Cómo describes a Paco? ¿Ya? Inferencial, ¿ya? ¿Cuál sería tu respuesta? Entonces, criterial, yo le dice, ¿cómo describes a Paco? Ojo, yo no estoy diciendo cómo piensas, cómo crees, cómo es Paco, no, yo, ¿cómo describes a Paco? Y nuevamente los tres niños se van a presentar y te van a dar una respuesta, ¿no? Que ya la respuesta no va a ser Paco, sino que uno te van a decir, ajá, muy bien, vamos a ver por acá, ya tengo una respuesta. Dice como un niño que es, ¿cómo lo describe según el texto a Paco? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo es Paco? Ajá, sí, si es que no salen las características en el texto, claro está, ¿no? Si es que no salen, Teo, ¿será criterial? ¿Cómo describes a Paco? Entonces el niño, ¿qué tiene que hacer? Ir al texto y quizá volver a leer la historia de Paco con el queso, ¿no? Va a tener que ir a leer nuevamente la historia de Paco y decir, Paco era un ratoncito que le gustaba la noche, mientras él y sus amigos observaban, sintió mucha curiosidad en ese momento, mordió un mordisco, empezó a dar unos saltos, no dice cómo era, pero tengo que leer el texto para poder describir un poquito a Paco. ¿Y qué me dice por acá? Buscar pistas, muy bien, Rocío. Y comienza, por acá me dijeron una, mira, me dice la maestra por acá, curioso, curioso, ajá. Por aquí me dice explorador, miren. Entonces comienza a decirnos por acá, explorador, dice por acá el primer niño, es explorador. No está en el texto, no dice que era explorador. Tú me estás diciendo explorador porque con todo lo que he leído del texto puedes llegar a una, ajá, muy bien. Bien, aventurero, ajá, correcto, aventurero. Ya, aventurero por acá. Dos, aventurero, me dicen aquí explorador, aventurero, ¿qué más? Curioso, soñador, correcto, soñador, aventurero, ¿no? Porque él igual quería ver, explorar, explorador, aventurero, soñador, como tú me dices, curioso, pero ahí no vamos a quedar con eso, ¿ya? Soñador, ¿cierto? Mira, pero yo te pregunto, pero María, Sandrita, Rosa, pero ¿cómo sacaste que era explorador? ¿Por qué sacaste que era aventurero? Maestra, porque en el texto como que dice que él, mira, acá dice, ¿no? En el texto que le gustaba, tenía mucha curiosidad, que decidió irse en su nave, que fue tras de él, ¿no? Soñaba con darle un soñador, dice, ok, mira,
esas características no están en el texto, pero he podido sacar algunas pistas. Ujú. Entonces, pero quiero que te des cuenta de algo, que las respuestas en este caso no son iguales, como en el caso de Paco, que todos te decían Paco, Paco y Paco. Aquí varía un poquito, ya no vamos a poner así, color, tonos así más fuerte. O sea, sí tienen el tono amarillo, pero un poquito más claros, más oscurito, ¿no? Mire, explorador, aventurero, soñador. Pero parece que fueran como utilizaríamos sinonimias, se parecen, explorador con aventurero, soñador con curioso. Entonces, como que esas palabras se asemejan. No son todas iguales. ¿Por qué? Porque la vamos a relacionar. Y esto salió a partir de la información literal más mis experiencias previas, mis saberes previos, mis conocimientos previos, en donde a mí me permitió dar una conclusión de que es soñador, de que es imaginativo, no sé, ¿no? A partir de las pistas que el texto te ha dado o que el texto me ha brindado y me ha dicho, mira, él es soñador, él es explorador. No lo inventaste tú, sino que en el texto lo pudiste encontrar, esas dos. ¿No? Entonces, exacto. A eso le llamamos la pregunta de tipo inferencial, aquellas en que no son las respuestas iguales, pero aparentemente son parecidas, van en la misma línea, en la misma familia, se parecen. Ajá, Paco era el iluso, correcto. También, claro, iluso y soñador, ¿no? Sí, tiene ese significado. Entonces, estos serían las preguntas de tipo inferencial, inferencial. Que la inferencia te lleva un poquito a la interpretación, a deducir, también a hipotetizar también, ¿no? A hacer predicciones también. Es parte de esta capacidad. Entonces, son las preguntas inferenciales. No es igual que literal, que es todo lo mismo, sino que ya voy a incluir un poco mis saberes previos, de que no confundamos que los saberes previos ya es mi opinión, mi postura, mi comentario. No es lo que yo conozco, lo que yo sé. Para yo poder inferir o deducir algo, tengo que relacionarlo con el conocimiento. ¿Ya? Entonces, viene la tercera parte. Viene la tercera pregunta y yo le digo, no sé, vamos a hacer la pregunta. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Paco? ¿Estás de acuerdo? ¿O qué piensas? Voy a poner, ¿no? ¿Crees? Sí, vamos a poner, ¿crees que es correcto? Y por ahí vino la pregunta, ¿no? Lo que hizo Paco. Lo que hizo Paco, ¿te parece? ¿Te pareció? Y acá puede ser pregunta de contenido, de contexto, de forma. Pero en este caso voy a hacer una pregunta de contenido, o sea, de la acción de Paco. ¿Qué te parece? Y vienen los tres niños nuevamente, y vienen los mismos niños, y ellos me van a dar la respuesta también, ¿no? Entonces comienzo a decirle, ¿se quedó? Va a haber una respuesta. Entonces, aquí, en esa respuesta, vamos a ver un poco la diferencia, ¿no? Los tres niños vienen, el primer niño me dirá, mira, el primer niño me dirá que sí está de acuerdo, que sí está de acuerdo, que sí y el por qué, ¿no? Obviamente. El segundo niño me dirá que no está de acuerdo, que no le parece, que no está de acuerdo, cree que no porque es una pérdida de tiempo, no sé, y dirá sus razones también por qué no. Y el tercer niño me dice que cree, que opina, que como que es el que dice no sabe, no sé, ¿no? El que está en duda, cree que sí, que no. Cree que sí. Lo pongo así para solamente diferenciarlo. Cree que sí o que no, ¿ya? Entonces aquí me doy cuenta que las respuestas son totalmente diferentes. No hay ninguna similitud. Aquí, claro, todos van a ir derivándose de la respuesta, pero esta A no tiene nada que ver con la B, cada quien da su opinión, él cree que sí, el que no dará otra respuesta, y ahí nos damos cuenta la respuesta totalmente diferente.
Entonces, cuando tú veas que esa pregunta, yo voy a dar una respuesta, María otra, pero sí están obviamente relacionadas a la consigna, entonces esas preguntas son dirigidas al lector. Una pregunta de la opinión del lector. O sea, ¿qué opinas? Por lo tanto, son preguntas reflexivas que van bajo el nivel criterial. ¿Qué opinas? ¿Crees? ¿Piensas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Ah? Es ahí la diferencia entre literal, inferencial y reflexiva. Literal, una pregunta que sí o sí todos tienen que darte la misma respuesta porque es una pregunta evidente que la vas a encontrar en el texto. Una pregunta inferencial, las respuestas se asemejan. Por favor, chicos, no me rayen la pizarrita, ¿ya? Se asemejan, se parecen, ¿ya? Y pueden haber por ahí algunas similitudes. Y la pregunta de tipo criterial es la pregunta en donde totalmente las respuestas distan entre una y otra, ¿ya? ¿Entendió? Bien, listo. Entonces, con esa pequeña explicación, solamente diferenciación, no es TIC ni nada, solamente para que ustedes puedan darse cuenta, vamos a responder las siguientes preguntas del texto. Por ahí alguien me rayó la pizarra como niño. Me rayó la pizarra, ¿ya? Vamos a ver el siguiente texto que se presenta. Es el texto de aquí. La docente y los niños de primer grado leen el siguiente texto, ¿ya? Veamos, ¿qué dice? Un sapo de otra laguna. Así dice, un sapo de otra laguna. Cierta mañana, miren las figuras, a veces las imágenes nos dicen mucho, ¿no? Dicen bastante. Vamos a utilizar la estrategia contraria. Voy a leer las alternativas y luego nos vamos al texto, ¿ya? Para ver qué nos pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? Explícita, información explícita, o sea, información que está en el texto, que la ubicas en el texto, explícita, literal, que la ubicas, la encuentras, que está en el texto, ¿no? Entonces, no hemos leído el texto, pero vamos a buscar a ver cuál podría ser. ¿Qué les parece lo que dijo Escarabajo a los sapos? Entonces, yo sé que va a hablar de un escarabajo, que van a haber sapos, que el escarabajo a algo habrá dicho, va a mencionar, va a decir. Mira, sin leer el texto, yo por lo menos ya tengo alguna idea de los personajes, un escarabajo, un sapo, y este le va a decir algo. ¿Qué significa la palabra furioso? ¿Alguien se va a enfurecer? ¿Va a estar furioso? No sé, no sabemos. ¿Dónde vivía la familia de sapos? Ah, era una familia de sapos. Si leen el texto, sé que habla de una familia de sapos, que va a haber un escarabajo, que le va a comentar algo y alguien se va a estar molesto, furioso. ¿Ah? Entonces, yo ya tengo una idea de qué va a tratar el texto. Cuando ya lea el texto me voy a acordar que dice acá qué les parece lo que le dijo, dónde vivía la familia de sapo, qué significa la palabra curioso, y hay que tratar de ubicar las respuestas que acabo de leer de estas preguntas en el texto. ¿Ya? Ajá, estás infiriendo a partir de preguntas. Miren, si leer el texto, ¿cuál podría ser la pregunta explícita? Sin leer el texto. La C, la A, dice por acá, la C. ¿Qué les parece? Por acá dice, ojo, ¿qué les parece lo que dijo Escarabajo? Claro, sí, tengo que ver qué dijo, ¿no? Pero aquí me dicen, ¿qué te parece lo que dijo él? Ajá. ¿Qué significa la palabra furioso? Yo sin leer el texto, yo ya sé, ¿ah? Sin leer el texto. La C porque se encuentra en el texto, porque la B es inferencial y la A es criterial. Ah, muy bien, buen análisis, ¿no? Correcto, ¿no? Ya, a ver. Muy bien, ya, a ver, vamos a ver, van por la C, vamos a ir al texto y vamos a ubicarla. Eso es bueno porque ahí, la C, profesora, porque ahí está, ya. Veamos, ya, atentos para que puedan encontrar la respuesta. Un sapo de otra laguna. Cierta mañana, Cerdito se despertó con ganas de hacer nuevos amigos. Luego de asearse y desayunar, salió a pasear por el bosque y al pasar por la laguna escuchó un crack.
Al acercarse, vio que en la laguna vivía una familia de sapos y se alegró muchísimo. Entonces se sentó en la orilla y empezó a croar. Sapo hijo asustado volteó a mirar. Sapo hijo asustado volteó a mirar. ¿Quién eres? Le preguntó. Crack, respondió Cerdito. Inquieta, mamá Zapa preguntó. Buenos días, ¿qué lo trae por aquí? Crack, 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 respondía Cerdito, sentado en posición de sapo, sonriente y cachetón. Toda la familia gritó molesta. ¿Qué? Este cerdo se está burlando de nosotros, exclamó papá sapo, furioso. ¿Se acuerdan que decía ahí? ¿Qué significa la palabra furioso, no? ¿Se acuerdan? Ya. Crack, crack, dijo de nuevo Cerdito. La noticia corrió rápidamente por el bosque y no tardaron en aparecer los curiosos. Es un poco rosado el recién llegado, dijo burlón el zorro. El crack le sale igualito a ese cerdito sapito, añadió Tortuga. Cerdito, ciertamente croaba cada vez mejor, quería decirle a los sapos que estaba muy feliz de haberlos encontrado. Además, le emocionaba que la laguna estuviera lleno de nuevos amigos. Pero los sapos, enfadados, fueron en busca del sabio escarabajo. ¿Se acuerdan que hablaba de escarabajo? Ajá. Todos los animales fueron detrás de ellos. Entre gritos, quisieron contarle a Escarabajo el acontecimiento. Mamá Zapa dijo, Escarabajo, necesitamos tu consejo para solucionar un gran problema. Hay un cerdito en la laguna que se está burlando de nosotros. Se hace el sapo. Escarabajo aceptó ir a la laguna a ver lo que pasaba. Pero, cuando llegaron, Cerdito ya se había ido. ¿Qué tal, Cerdito? Ese cerdo quería hacernos una broma de mal gusto, exclamó papá sapo. ¿Y no pensaron que solo quería hacer nuevos amigos? Preguntó Escarabajo. Escarabajo se despidió y dejó a los animales pensando en cómo se habían comportado con Cerdito. Mientras tanto, al ver que los animales se habían marchado, Cerdito continuó paseando por el bosque. De repente escuchó pío, pío, pío en lo alto de un árbol. Se alegró de nuevo y subió con mucho esfuerzo hasta donde estaban los pajaritos. Se sentó junto a sus nuevos amigos y empezó a cantar, pío, pío, pío. Al ver a Cerdito sentado en los árboles cantando como pajarito, los animales ya no se inquietaron, más bien decidieron subir al árbol. A lo lejos, Escarabajo divisó un extraño coro de animales cantando como pajaritos y se alegró. Cerdito, por su parte, pensó que era muy lindo hacer nuevos amigos. Ajá, ¿se acuerdan que hablaban muchas, decían muchas preguntas en las alternativas, ¿no? Ya está. Entonces dice, ¿qué les parece lo que dijo Escarabajo? ¿Qué significa la palabra furioso? ¿Dónde vivía la familia de sapos? Sin duda la respuesta es la alternativa. Después de leer el texto, ahora sí corroboramos. La respuesta correcta es la alternativa, la explícita, evidente, que está en el texto. Muy bien, Angélica, Rosa, muy bien, Arlet. Comprobado, Reina, Jorge, ustedes me decían la C. ¿Lo comprueba? Sí, dice por acá, correcto. Bien, ¿no? La alternativa, la A, la C, me dicen por acá. ¿Cuál sería? Johnny, estamos en vivo y en directo, siendo hoy día a ver, vamos a ver la hora, a menos que mi reloj esté atrasado. 8 de la noche, jueves 15 de febrero, esperando que ayer 14 hayan pasado un bonito día de la amistad y del amor. ¿Ya? Así que estamos, Johnny, en vivo y en directo. La C, la alternativa A, dice Percy, la A, la C, la C, la C. A ver, que aquellos que me dicen la A. ¿Qué les parece lo que dijo Escarabajo, chicos? A ver, a ver. ¿Dónde vivía la familia de sapos? Al acercarse, vio que en la laguna vivía una familia de sapos. Acá está, pues, una información evidente. Acá lo dice, acá está, acá se menciona. Acá dice, ¿dónde vivía la familia de sapos? En la laguna. La laguna vivía una familia de sapos. La pregunta era, ¿dónde vivía la familia de sapos? En una laguna. Esta información es totalmente evidente. Ahí está la respuesta y la puedo encontrar, ¿verdad? Deme un minuto para poder cargar un poquito, ¿ya?
Muy bien, entonces la C es, ¿no? Ya. Percy dice, maestra, ¿por qué sí sería la alternativa C? Muy bien, Percy, porque a mí me preguntan información explícita y la explícita es aquella que debo ir al texto y ubicar la respuesta correcta, o sea, buscar la información evidente que está en el texto, que lo dice el texto, la voy a ubicar en el texto. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vivía la familia de sapos? Y tú vas al texto, porque ese es un extracto del texto, dice, vamos a buscar el texto si gustas para que lo veas. Acá dice, ¿no? En el primer, empezando nomás, empezando dice el texto. En el texto lo dice. Al acercarse vio que en la laguna vivía una familia de sapos. Acá está. Esta respuesta corresponde a la primera pregunta que dice, ¿en dónde vivía la familia de sapos? En la laguna. Acá está la respuesta. Por lo tanto, es una pregunta de nivel literal, explícita, evidente, que lo ubico, que la recuperé, que la encontré. Ajá. O sea, la explícita es igual que literal, Miss. Exacto, Linda, exacto. Literal es igual a explícita. Inferencial es igual implícita. Criterial, reflexiva. Capacidad reflexiva. ¿Ya? Eh, eso es correcto. ¿Se acuerdan que les presenté la clase pasada acá la ficha? ¿Qué les decía, no? En su ficha técnica. Recuerden, la información o la capacidad obtiene, esa es capacidad obtiene, la capacidad, tu tipo de información es explícita, el nivel es literal y la capacidad obtiene o recupera. ¿Ya? Tipo explícita, nivel literal, capacidad obtiene o recupera información. ¿Ya? Las preguntas inferenciales, ¿cuáles son su ficha técnica? Igualito que la anterior. ¿Ya? La capacidad, el tipo implícita, nivel inferencial, capacidad infiere e interpreta información del texto. ¿Ya? Esa es la ficha técnica, ¿correcto? Cuando es inferencial. Y cuando es criterial, la capacidad reflexiva también es igualito. Capacidad, información crítica, ya es una información crítica, un nivel criterial, la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Por eso cuando te dicen criterial, es la capacidad reflexiona. Cuando te dice implícita, inferencial. Cuando te dicen explícita, literal. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Ya. Esta información, esta diapositiva está de la clase anterior, la clase pasada, chicos. Búsquenla, ya es de la clase pasada. Están en la diapositiva de arriba. ¿Está bien? Así que por ahí lo pueden encontrar. Está en la diapositiva de arriba. Por lo tanto, a mí me decían entonces la inferencial, la explícita y la literal, que está en el texto. ¿Y cuál está en el texto? La C. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra furioso? Ya les he dicho. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de pregunta es? Cuando te dicen qué significa, qué se refiere, o te dicen a veces, según el texto, el autor menciona esta palabra. ¿Qué se refiere? Ese tipo inferencial. ¿Son las capacidades de las tres competencias, Guadalupe? No, de las tres competencias no. No, solamente de la competencia 1 y competencia 2. Competencia 1 y competencia 2. La 3 no trae nada de literal ni inferencial. Solamente la competencia 1 trae, obtiene información, obtiene información, infiere e interpreta y reflexiona, ¿ya? ¿Quién la tiene? La competencia 1, que es se comunica oralmente, y la competencia 2, que es lee. Las únicas competencias. La competencia 3 no tiene estas capacidades. Por eso decimos nosotros, obtenemos información cuando no hablamos o nos expresamos, hacemos la función de oyentes, y cuando leemos los textos, más no cuando escribimos, ¿ya? Solamente de las dos competencias. ¿Ya?
El tipo diferencial no está en el texto, maestro Johnny, no está literalmente, pero sí necesita de pistas. O sea, tienes que encontrar ciertas pistas que te digan esta, y tú llegar a una conclusión. La diferencial no va a estar en el texto, pero sí las pistas te llevarán a decir, esta es la respuesta. ¿Ya? Lo mismo que pasa con la B. La inferencia dice, ¿qué significa la palabra furioso? No está en el texto la respuesta, pero nosotros podemos leer líneas anteriores y decir que furioso, enojado, molesto, ¿no? Ah, ya. O sea, no es una literal porque no está en el texto el significado, pero sí lo vamos a relacionar con lo que conocemos. Y según lo que me dice el autor, que el sapo sí se molestó, pues, ¿no? Se enojó porque creían que se burlaban de él, ¿ya? ¿Qué le parece lo que dijo Escarabajo? Sin duda era una pregunta de tipo, ¿qué tipo era? Exacto, criterial. Entonces, este es criterial y esta es inferencial y esta era literal. La dichosa LIC. ¿Cuál es la LIC? Literal, inferencial y criterial. ¿Ya? La LIC, no de licenciado, sino literal, inferencial y criterial. ¿Ya? Esos eran los niveles. Siempre que te pregunten a ti qué significa, a qué se refiere esa palabra, es inferencia. ¿Cuál de las siguientes preguntas pertinentes para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? A ver, le dicen ya inferencia, o sea, una información implícita. Inferencia sobre este cuento. ¿Cuál sería? Ah, ¿crees que los sapos actuaron bien cuando escucharon croar a Cerdito? ¿Por qué? ¿Qué hicieron los animales cuando vieron que Cerdito cantaba como pajarito? C. ¿Por qué Cerdito imitaba a los animales que veía? A ver, inferencias. Tengo que buscar, si ya sé que alguna de las preguntas está en el texto, la respuesta será, entonces esa es la alternativa correcta. No, ajá. La A, Leonidas, la C, Rocío. Joana, la C, Dina, la C, la A, Ana María, la C, la C por imitación, ajá, la C, 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 Cecilia, la A está por ahí, la A es criterial, me dice ahí la maestra, la C, Gladys, ¿segura? La A, ¿segura que la A? ¿Crees, mira esa pregunta, ¿crees que los sapos actuaron bien cuando escucharon croar a Cerdito? ¿Por qué? ¿Crees? ¿Crees? ¿Tú crees? Entonces tú me dirás, yo creo que sí, yo creo que no. Lo que decíamos hace rato en el ejemplo, ¿no? Ese crees. Invita que cada quien diga lo que piensa. Para ti, que de repente está bien, y para otro dirán, no, no me parece bien, se estaba burlando. Ojo, ¿ah? ¿Ah? A ver, ¿cuál sería? ¿Mm? Ah, ya me di cuenta. Porque pide opinión, ¿cierto? Correcto. La A reflexiva dice usuario, B literal y C inferencial. Ah, ya. Veamos, ¿ya? La mayoría se va con la C y con la A. Nadie marcó la B. ¿Y por qué no marcaron la B? Porque era una IE, ¿no? Una información evidente. ¿Qué hicieron los animales cuando vieron que Cerdito cantaba como pajarito? Ahí lo dice el texto. Al ver a Cerdito sentado en los árboles cantando como un pajarito, los animales ya no se inquietaron, más bien decidieron subir al árbol. Ahí lo dice, ¿no? Los animales subieron al árbol con él, no se inquietaron cuando lo vieron a Cerdito cantar como pajarito. Ahí está la respuesta, ahí lo dice, ahí lo indicaba, ¿verdad? Entonces la respuesta no era la alternativa B, porque esta es una información de tipo literal, explícita. ¿Cómo está? En el texto. ¿Dónde está? Ahí lo ubicaste, acá te lo menciono, acá lo encontramos. Por lo tanto, fácil. Si tú sabes que te piden inferencial a que no va a estar en el texto, entonces busca. Si ya ves que esa sí está, no dudes, esa no es la respuesta. ¿Ya? ¿Crees que los sapos actuaron bien? ¿Crees? O sea, estaban invitándote a una opinión. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Bueno, para mí no está bien, para mí sí es correcto. Entonces están diciendo, ¿crees que los sapos actuaron bien? Además que argumentes, ¿por qué? ¿No? Da tus razones, argumentación. Entonces, esta también era criterial, o esta era criterial. Entonces, aquí teníamos la pregunta, ¿este es criterial? Este es literal
Y si me pedían inferencial, sería la alternativa C, pues no. ¿Por qué Cerdito imitaba a los animales que veía? No dice el texto, no lo dice, pero sí nos da muchas pistas. ¿Cuáles eran las pistas que te mencionaban? Cuando él dice que vio a los sapos, se hacía croa. Cuando veía a los pajaritos, hacía pío pío, ¿no? A través de la imitación, él quería hacer nuevos amigos, quería familiarizarse con ellos, ¿no? No lo dice el texto de manera así directa, pero sí en algunas partes lo menciona, cuando el escarabajo le dice, no se han puesto a pensar que quieren ser nuevos amigos, ¿no? Entonces, el texto no está directo, pero sí lo podemos ir. Ajá. Entonces, ahí estaríamos hablando de una información de tipo inferencial. No está directamente, pero las pistas que me da el texto me lleva me da esa conclusión de decir que él lo hacía por eso, ¿no? Entonces, en realidad no era malo, sino que él quería tener nuevos amigos y él pensaba que siendo como los demás lo iban a aceptar, ¿ya? Pero no es tu opinión. ¿Por qué? Porque recuerde que las preguntas de inferencia están orientadas a la opinión del lector, del autor. Recuerda que cuando me preguntan, infiere e interpreta, ya, el infiere e interpreta, están dirigidas sus preguntas sobre lo que piensa, o sea, la postura del autor. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué me quiere decir el autor con el texto? ¿Qué me quiere dar a entender? Entonces, son las preguntas que llamamos las indirectas, lo que se sobreentiende, que decimos, mira, qué bonito. Por ejemplo, ayer, ¿no? 14 de febrero. Quizá todas las chicas, las mujeres, no todas, algunas, esperaban que el novio, el enamorado, el pretendiente les lleve un arroz, un chocolate, un oso. Y tú estabas ahí esperando, o está ahí tu pareja y dice, qué bonito, cómo a él sí, a ella sí le traen, ay, qué hombre tan detallista, así fuesen todos los hombres, si así las mujeres se enamorarían más, ¿no? Le está dando una indirecta al esposo, a tu pareja que también, mira, cómo así, como tú no eres así. No le están diciendo directamente, tú no eres nada detallista, pero sí te están dando esas indirectas o te están mandando esas lanzadas al corazón diciéndote sí, que tú no eres así, ¿no? Entonces, eso es lo que el autor te quiere tratar de querer insinuar, decir, que no se atreve a decírtelo cara a cara, sino con ciertas pistas que va dejando, es dicho esas punzaditas, ¿no? Tú llegas a la conclusión, ella ha querido que le traiga un arroz, un chocolate, ¿no? No te lo dijo, mira, ¿por qué no me has traído a mí? Porque de ahí así le trajeron, pero sí te lanzó las indirectas. Eso es inferencial, ¿ya? Se ríe por ahí el maestro. A ver, ya le ha pasado, creo, al maestro por acá. Ajá, se ríe. Ya, listo. Ese es inferencial, ¿está bien? Las indirectas, lo que se sobreentiende, lo que el autor quiere tratar o quiere decirme, ¿ah? Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? Ahora me dicen reflexionen, miren a la pregunta, reflexionen sobre el contenido de este cuento. ¿Qué piensas de la pregunta que les hizo Escarabajo a los animales? ¿Por qué al final del cuento Escarabajo se alegró? ¿Qué dijo Tortuga al ver al cerdito? A ver, capacidad reflexiva. Vean bien, Vean bien, por favor. Me marquen cualquier pregunta alternativa. A, B o C, ¿cuál sería? ¿Qué piensan de la pregunta que les hizo Escarabajo a los animales? ¿Por qué al final del cuento Escarabajo se alegró? ¿Qué dijo Tortuga al ver al cerdito? ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la C? La A, la alternativa A, la B, la A, la A, vamos, la A, criterial o reflexiva. Vuelvo a repetir, nosotros de Cantuta no podemos fallar en esas preguntas
de comunicación porque son preguntas fijas. Recuerda que nosotros te enseñamos las fijas. Las preguntas fijas que vienen en evaluación, que te vas a acordar, a mí en comunicación al menos son estas, es una fija de evaluación. Va a venir, hoy, mañana y siempre, como es un lema acá en Chiclayo de un colegio que se llama San José. Hoy, mañana y siempre, ayer, hoy y siempre, ¿no? Va a venir, ¿ah? Sea una evaluación del año que fue el año pasado vino, esta evaluación que va a venir, se va a dar, también va a venir. Es una pregunta porque ya lo hemos analizado. Es parte de una competencia completa y una mitad de la competencia 1, que prácticamente estás abordando una competencia y media, ¿no? El 50% de las competencias que hay. Entonces sí va a venir, ¿correcto? Entonces, es una pregunta fija. Claro, los niños pueden formular, me hace acá una pregunta, maestro, ¿los niños pueden formular interrogantes de comprensión? Sí, sí, sí. O sea, a ver, nosotros estamos acostumbrados a presentarles el texto al niño y las preguntas también, ¿cierto? Nosotros mismos le hacemos las preguntas. Pero cuando queremos y vemos que los niños están fallando mucho porque no saben diferenciar entre una pregunta literal con una pregunta inferencial o criterial, una de ellas también es la formulación de preguntas que me lleven a interpretar e inferir. No necesariamente yo debo hacerlo, sino que con ellos puedo trabajar las preguntas inferenciales. Ellos también pueden crear sus propias preguntas. Sí, ¿sabes qué capacidad o qué habilidad de las O's, habilidad de orden superior estás logrando? Lo que es la creatividad. Que el niño, al leer el texto, cree una pregunta de tipo reflexiva, de opinión, inferencial o literal, estás permitiendo que el niño también tenga esa opción de cuestionarse a través del texto según las preguntas que él quiere. Nosotros estamos mal acostumbrados a traer el texto y ya, automáticamente yo misma las preguntas. No, hay un rubro donde ellos también pueden crear sus preguntas de comprensión. Así que se puede hacer, maestro. Sí, es correcto. Y si tú estuvieras en una evaluación de desempeño y estás haciendo la creación de preguntas, pues llevas a un nivel, el nivel de la rúbrica, en este caso la rúbrica número 2, la pruebas. ¿Por qué? Porque estás desarrollando habilidades de orden superior, ¿ya? Que es el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, ¿correcto? Bien. Entonces dice, reflexiva. ¿Qué dijo Tortuga al ver a Cerdito? Me parece que esta pregunta, ¿por qué me voy por la C? Que no es porque parece que fuera una pregunta que está en el texto, ¿no? Entonces yo tendría que ir a buscar el texto, a ver, me parece que le dijo Tortuga. ¿Qué dijo Tortuga? Ahí está, mire, lo encontramos en el texto. Dice, es un poco rosado el recién llegado, dijo burlón zorro. El crack le sale igualito, ese cerdo sapito, añadió Tortuga. Acá está. ¿Qué dijo Tortuga? Que el crack le sale, del cerdito le salía como un sapito, ¿no? Ya, aquí está. Por lo tanto, no es la respuesta correcta, la alternativa C. La descartamos. ¿Por qué? Porque es una pregunta de tipo evidente, literal. Está la respuesta en el texto. ¿Por qué al final del cuento Escarabajo se alegró? Dice el texto, a ver, vamos a ver, dice el texto por qué se alegró el escarabajo. ¿Lo dice? ¿Lo encontramos en el texto? A ver, él dice acá, ¿no? A lo lejos, Escarabajo divisó, dice por acá, un coro de animales cantando como pajaritos. Y vamos a ver por acá, vamos a ver. Por su parte pensó que era lindo hacer nuevos amigos. ¿No? Entonces dice por acá, a lo lejos divisó un extraño coro, dijo acá. ¿Lo dice? No lo dice, ¿cierto? No dice que por qué el escarabajo se alegró, no lo dice. El escarabajo divisó un extraño coro de animales cantando y se alegró, dice acá. ¿Ya? Y se alegró. Ahí acá dice, y se alegró. Porque divisó un extraño coro de animales cantando como pajaritos, por eso se alegró. Sí lo dice, pero también lo puede inferir, que se sintió contento, que por fin comprendieron que eran amigos, ¿no? Ajá, sí, sí está. Por lo tanto, entonces no era reflexiva, la alternativa B tampoco, porque ya puedo encontrar una parte de la pregunta en el texto, ¿ya? Entonces,
No es ni la alternativa B ni la alternativa C. ¿Cómo lo saqué? Yendo al texto. La única forma. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué piensas de la pregunta que les hizo Escarabajo a los animales? Que está muy buena, que lo dejó reflexionando, que me parece muy bien, que era correcta. Esta es una pregunta de opinión, una pregunta reflexiva. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? ¿Ya? La respuesta correcta sería la alternativa A. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, una duda. Acuérdense que es por el chat, podemos hacer las preguntas y las inquietudes. Entendido, excelente. Muy bien, ¿ya? Hasta ahí hemos terminado con el material de la clase pasada. Les invito a buscar en la diapositiva de la clase número 2, ¿ya? Busquen la diapositiva de la clase número 2, porque mientras vamos abordando lo que son el análisis de las capacidades de cada una de las competencias, también vamos a ir presentando las casuísticas para que ustedes entiendan. De ahí vienen las preguntas, de ahí si se entendió, Miss, todo claro, correcto. Entonces, ubiquemos la base teórica de la pregunta de la clase número 2 que presentamos. Se vaya por acá. ¿Ya? Cuando yo le hablaba un poquito de, a ver, voy a cerrarlo ya. Un ratito lo voy a volver a abrir. Reflexiona se refiere a criterial, exacto, sí. Sí, eso reflexiona. La capacidad reflexiona en nivel criterial. ¿Ya? Pero responde la capacidad, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿Ya? Así es la capacidad que dice. ¿Ya? Ya, ahora sí, ¿ya? Vamos a analizar lo que son las demás capacidades de las competencias. Ya hemos visto preguntas, muchas preguntas vienen, ¿no? Y hemos analizado que con lo que respecta a las competencias, que son 3 para el área de comunicación, nosotros podemos encontrar que se comparten ciertas capacidades, tanto en la competencia 1 como en la competencia 2, ¿no? Esas capacidades que hemos visto corresponden a la competencia 1 y a la competencia 2. Ellas comparten sus capacidades de obtiene, infiere, reflexiona. Teniendo como capacidad transversal, la reflexiona para las 3 competencias, ¿ya? Para las 3 competencias. Ya. Entonces, de la diapositiva anterior, maestra, las claves están en la última hoja, ¿ya? De la diapositiva anterior, las claves se encuentran siempre en la última hoja. Ahí lo pongo. Ahí lo puedes encontrar, mira. Ahí está, ¿ya? Ahí están en tus diapositivas, están ahí las claves, la respuesta de cada una, la que hemos trabajado, ¿ya? En la última hoja para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Ahí se encuentra. Entonces, ¿que solamente, maestra, esas capacidades encontramos en la competencia 1? No. Sabemos que la competencia 1 abarca lo que son 7 capacidades. 6 capacidades, perdón. De las 6 capacidades ya hemos analizado 3. ¿Cuáles son? La primera obtiene, la segunda infiere y la sexta reflexiona. Nos falta la 3, la 4 y la 5. ¿A qué se refiere adecua, utiliza? Pues vamos a verla, ¿no? Para completar la primera competencia, vamos a ir mirando la tercera capacidad. La tercera capacidad hace referencia a lo que es adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿ya? Esto no es más que la adecuación, la coherencia y la cohesión, que son preguntas que también vienen en evaluación. ¿Se acuerdan que hay preguntas que vienen de adecuación, de coherencia y cohesión? ¿Ya? ¿Qué se refiere a esta capacidad? Es cuando el niño tiene que adaptar sus ideas, obviamente cuando habla, ¿ya? Sus ideas, que cuando él quiere expresar sus ideas, tiene que pensar en el propósito, el destinatario, las características del texto que va a presentar, el registro que va a hablar, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona o el oyente pueda entenderlo, pueda comprenderlo. Y aquí hablamos de una adecuación.
La adecuación es pensar en todo esto, es pensar en la característica, en el propósito. Todos, cuando hacemos una fiesta en el Día de la Madre, en una organización en el colegio, un evento, no sé, una despedida de un colega, cuando todos comienzan a dar las palabras de despedida, de bienvenida, adecúan su texto. Ahí viene la adecuación. Y está referida al registro, o sea, a nuestro léxico, al habla. No es igual comunicarme con los niños de primer grado que con niños de sexto, que con jóvenes de secundaria, preadolescentes, juventud, adultez. Y por eso que nosotros vamos acomodando nuestro léxico según el destinatario también. ¿Quiénes son? Niños, mis hijos, mi esposo, mis amigos, los docentes. Y de acuerdo al contexto en el que estoy, voy adecuando mi léxico, mi vocabulario, mi registro. A ello le llamamos adecuación. Y hay preguntas que están destinadas a la adecuación. Lo que sí te puedo decir es que te quedes con esta palabra. Adecuación es acomodar, aclimatar nuestro registro, léxico, lenguaje, según el propósito del texto, porque tiene un propósito informal, exponer, argumentar. El destinatario, ¿quién me va a escuchar? Y las características del texto, la tipología textual también. Según el tipo de texto, mi léxico va a ser formal, informal. También va a ser el contexto, el lugar donde voy, según la cultura. También tengo que adecuar mi léxico. No voy a ir a la sierra y voy a hablar inglés. Correcto, no me voy a ir a Estados Unidos y voy a hablar quechua. Entonces tengo que adecuar mi léxico según también el contexto cultural. ¿Ah? Coherente y cohesionada. Cuando hablamos de coherencia, coherencia es, yo siempre ponía en ejemplo con otros participantes. Cuando salió un reportaje ¿cómo se llama? De esta cantante, de esta actriz que era, hoy se me fue el nombre, no me acuerdo. Lo tenía ahorita y se me fue. Magali Solier, ¿no? Donde les había sacado un reportaje que mucho bebía, alcohol, todo. Le hacen un en vivo y a ella le preguntan por sus hijos, ¿no? Y le preguntan por sus hijos cómo estaba. Ella respondió que encontró una bolsa con botellas que estaban llenas, que se caían, que la bolsa estaba cerca de una refrigeradora. El que le entrevistaba se quedó con la cara de así, ¿no? De signo de pregunta, de interrogación. ¿Qué? ¿Qué fue? Como dices, he dicho, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue, mano? ¿No? Cuando nosotros vemos que una persona no te da una respuesta alineada a la pregunta que le estoy haciendo, no tiene lógica, no tiene sentido. Cuando yo te pregunto por tus hijos y me respondes por botellas, tú automáticamente te haces la pregunta y te pones la cara de que, ¿qué pasó, man? ¿Qué fue? ¿No? Ahí hablamos que a esa persona le falta, no tiene coherencia en lo que está diciendo porque no hay relación entre la consigna con la respuesta. Hay una escasez de la lógica al construir las relaciones y la progresión temática del texto. La coherencia está destinada a ver lo que es la relación lógica de las ideas, que se entienda, que se comprenda, que en ese texto pueda notarse una relación de una idea con otra, una progresión temática, que la persona que hable de una unidad temática, de que no me hable de varios temas a la vez, como los textos chimoltrufios, que alguna vez alguno de ustedes se acuerda que siempre menciono, ¿no? Los textos chimoltrufios, pues cuando digo una cosa, digo otra. Esos pierden coherencia, pierden lógica y pierden también la credibilidad y la veracidad de los textos. Entonces, un texto coherente tiene que tener un orden lógico, relación de las ideas, tiene que ser pertinente también al tema que estás hablando. No me puedes hablar papas, camotes y yucas, tienes que hablarme de un solo tema con varios subtemas, sí. No puede haber vacíos de información, unidad, que tiene que tener unidad temática, progresión temática, no puede haber digresiones en el texto. Entonces, todo eso corresponde a la coherencia. ¿Ya? Y eso lo hacemos cuando hablamos también. Una pregunta nos hace, yo respondí por la botella cuando me hicieron preguntas por mis hijos. ¿No? Falta de coherencia.
Y la cohesión, que son también recursos cohesivos, que son parte de, porque la adecuación, la coherencia y la cohesión son importantes en los recursos expresivos, es cuando ya le damos el sentido a los textos para poder hacer una continuación de los textos. La cohesión refiere a conexión, conectar, seguir una secuencia, basado en el uso de conectores, sinónimos, pronombres, referentes personales, que necesito utilizar en un texto para que éste evite la redundancia de palabras, utilizar sinonimia para no estar diciendo la manzana, la manzana, la manzana y la manzana, ¿no? Utilizo signos de puntuación. Esos son los recursos cohesivos, que también más adelante lo vamos a ver. Todo ello conforma la tercera capacidad. ¿De qué? De la competencia 1. Competencia 1. ¿Ya? Pero, ¿qué capacidad también, qué competencia comparte esta capacidad? ¿En qué competencia lo encontramos? ¿En la competencia 2 o en la competencia 3? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando hablamos de la adecuación, la coherencia y la cohesión, ¿en qué competencia lo encontramos? En la 1, sí, claro, la 1, pues esta, ¿no? La 1, cuando hablamos tenemos que ser coherentes, cohesionados, adecuar el texto. En la 1, ya. En la competencia 2, me dice Saramilla. Carlos, en la competencia 2. En la competencia 1, ya, estoy hablando que esta es la competencia 1, recuerden. Esta está en la competencia 1 que se comunica oralmente. ¿Qué competencia también comparte esta misma capacidad? La competencia 2. En la clase número 1, maestra, esa es la clase número 2. La clase número 2. Esta diapositiva fue de la clase 2. ¿Ya? Claro, chicos, en la competencia 2, no. En la competencia, una vez vino una pregunta eso. En la competencia 2 no hay coherencia, no hay cohesión, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque se supone que los textos que leo ya vienen con coherencia, con cohesión. No está. Acuérdense para su libro. La competencia 2 solamente tiene obtiene información, infiere y reflexiona. Ya, nada más. Es decir, la competencia 2 también la encontramos dentro de la competencia 1. Esas tres, la misma competencia la misma capacidad de la competencia 1, las tres la tiene la competencia 2. Aquí no hablas de adecua, de cohesión, de coherencia, no. La competencia 2 no evalúa nada de ello. Ella no tiene nada que ver. Ella habla de obtener información, de inferir y reflexionar cuando lees el texto, ¿ya? De un texto escrito, no es oral, un texto escrito. ¿Está bien? Pero sí lo encontramos en qué competencia efectivamente comparte la competencia 3. Uno tiene que adecuar, ser coherente, cohesionado en la competencia 3. ¿Ya? En la 3. Sí. La competencia 3 dice, adecúa el texto a la situación comunicativa. La competencia 3. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a escribir el texto, también, como dice arriba, debes considerar el propósito, destinatario, el tipo de texto, el género, el registro, así como los contextos. Cuando nosotros hacemos un texto, tenemos que decir, va a ser un cuento, va a ser para niños, es un libro para adultos, de repente es para, no sé, para el contexto de la sierra, de la costa, de la selva. Eso lo hacemos cuando escribimos los textos, adecuar. En el caso de la competencia 3 lo ha separado. Tiene como adecuación a la primera capacidad, adecua el texto, ¿ya? Relacionado a lo que vas a escribir, y a la segunda capacidad de la competencia 3. Lo tiene como organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. ¿Ya? Entonces, la adecuación, la coherencia y la cohesión la encuentras en la competencia 1, en su capacidad 3, y la encuentras en la competencia 3, en la capacidad 1 y en la capacidad 2. En la competencia 1 solamente lo encontramos en la capacidad 3. ¿Ya? Ahí, la 2, olvídese, la competencia 2 no tiene coherencia y adecuación porque esos textos supuestamente están escritos y ya llegan con ello.
¿Ya? No se encuentra ahí. ¿Está bien? Es una pregunta. Que me pongan a mí, infiere. De repente el niño quiere trabajar, la maestra quiere trabajar lo que es coherencia, cohesión. ¿En qué competencias tendría que abordar? En la 1 y en la 3. Vino una vez. No así como te digo, pero sí vino en un caso. La maestra quiere evaluar con los estudiantes lo que es la coherencia y la cohesión. ¿Qué competencia tendría que trabajar para poder lograr el propósito trazado? Entonces, si tú me marcaste la 2, ya fuiste, porque no es esa competencia, ¿ya? Ajá, muy bien. Entonces, cuando hablamos de coherencia, cohesión en los textos escritos, ordenar lógicamente las ideas en torno a un tema, complementarlas, ampliarlas, lo que es la cohesión, complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente. Para que los textos puedan tener amplitud, utilizo cohesión, porque un conector me va a permitir la continuidad del texto. ¿Tú te imaginas si no hubieran conectores? Los textos serían cortos. No podría decir luego, después, de repente, finalmente, en conclusión, por último. No hubiera conectores de secuencia, de adición, ¿no? El contraste. Eso también se utiliza en lo que es la escritura. ¿Ya? Ahí se ubica, en la 3. ¿Estamos? Entonces, por eso es que también vienen muchas preguntas de coherencia, cohesión y adecuación, porque te das cuenta que abarca de 2 competencias, abarca las 2 capacidades de la competencia 3 y abarca una capacidad de la competencia 1. Por eso vienen muchas preguntas relacionadas a la coherencia, a la cohesión y a la adecuación. ¿Ya? Y ahí está. Acuérdate que las temáticas salen de las capacidades, de las competencias. Sí, maestra Nemesia, lo enviado es la clase número 2. Ya, busca tu diapositiva de la clase número 2. Recuerda que en la primera clase dije, esta diapositiva la vamos a ir abordando mientras más hablamos de los casos, vamos a ir buscando, regresando a la teoría. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la primera competencia, que es la expresa oralmente, obtiene, infiere y adecua, serían las 3 capacidades. ¿Cuál sería la cuarta? Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. La cuarta capacidad de la competencia 1 es únicamente competencia 1. Ya, no me rayen, por favor, maestra Milena, Melina. Ya, por favor. La cuarta capacidad y la quinta son únicamente, exclusivamente de la competencia 1. Maestra Melina, por favor. Son exclusivamente la competencia 1. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, que también vienen preguntas sobre todo sobre los recursos paraverbales, no verbales. Bien, esta capacidad es únicamente exclusiva en la competencia 1. No lo encuentras en la competencia 2, no lo encuentras en la competencia 3. En algunos, sí, en la 3 cuando hablamos de paratextuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene relación al paraverbal. Paraverbal es cuando utilizamos la expresión, los recursos hablados para poder darle la entonación también a la entonación de la voz en un texto. El estudiante emplea variados recursos no verbales. Cuando hablamos de lo no verbal, nos referimos a los gestos, a los movimientos corporales, ¿no? Todos, ojo, y eso sí viene en pregunta. No verbal, la comunicación no verbal, hablamos de los gestos y los movimientos corporales. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Ojo, y viene una pregunta. No confundan a lo paraverbal con lo no verbal, ¿ya? No. La comunicación no verbal son los recursos no verbales, que son los gestos. A lo que nosotros llamamos, acá, los recursos cinésicos. Cinésicos. Los recursos cinésicos son, o la cinética, que es lo que estudia el movimiento, la cinética es el estudio del movimiento, en la parte, en el registro lingüístico, es lo cinésico, los recursos cinésicos, o sea, todos los movimientos que hagamos con el cuerpo para comunicarnos, desde la mirada, los gestos de los ojos, de la boca, ya estoy diciendo mucho, ¿no? Si alguien me presentó a alguien y viene y torcí la boca,
a veces el gesto, no dije nada, pero ya torcer la boca está diciendo, ay, qué chinche, no me cae, bien está odiosa, ¿no? Empalagosa, no sé. Esos son los recursos no verbales que hablamos de la cinésica, ¿ya? Los recursos que no transmiten comunicación fluida de manera oral, pero sí a través de los movimientos. Ahí hablamos todos los gestos, movimientos con los ojos, ¿ya? Las miradas, de la mano, cuando levantamos la mano para coger el taxi, todo eso está acá involucrado, ¿ya? Movimiento desde la cabeza hasta los pies. O dice movimiento de gestos o movimientos corporales, ¿ya? También están aquí los cinésicos. Los paraverbales, cuando hablamos de paraverbales ya no tiene nada que ver con movimientos. Quítale esa opción de movimientos. No son movimientos los paraverbales. Los paraverbales son, ahí te dice, como el tono de voz o el silencio, según la situación comunicativa, para enfatizar o matizar significados y producir determinados efectos entre los interlocutores. Lo utilizamos sobre todo cuando hacemos la voz y sus inflexiones. Aquí ya no tienen que ver gestos. Aquí tiene que ver un poco con la voz y sus inflexiones. ¿Qué quiere decir la voz y sus inflexiones? La entonación que le podemos hacer, porque acá también está hablando de lo prosódico, entonación a la voz que hacemos. En una conversación, nosotros entonamos de acuerdo a la situación. Estamos enojados, alegres, de tristeza, queremos transmitir una comunicación fluida, también vamos a entonar. Recuerda que la entonación de la voz también ayuda a la comprensión. Si yo solamente hablar así, chicos, hoy día vamos a trabajar esto, vamos a ver los paraverbales y acá los paraverbales, entonación de la voz y la voz de silencio. ¿Tú te imaginas? No va a ser atractivo para ti. ¿Por qué? Porque es una voz lineal, no hay sentido, nada. En cambio, si le damos la entonación, mira chicos, acá cuando tú ves esa pregunta, aquí deben marcar, aquí deben hacerlo. Esa entonación ayuda también al que te está escuchando a comprender el mensaje, porque le dijiste, mira, recuerda, esta frase explícita es la IE, información evidente. Sí, ¿no? Entonces yo lo anoto. Esas acciones de entonar la voz, de darle ese matiz en la entonación, en la pronunciación de la voz, llamamos paraverbal, que ya lo vamos a hablar más adelante. Aquí están las interjecciones, aquí encontramos a los silencios, a las risas, las carcajadas, a los, se llama rasquidos, así que nos hacemos con la voz, ese de cuando alguien está diciendo, de repente está cometiendo una imprudencia, no le hacemos como diciendo, cállate, ¿no? Guarda silencio, oye, ¿qué te pasa? Esos también, los chasquidos con los dedos, con la boca, también son gestos que tienen que ver con la boca, ¿ya? Aquí, y se utiliza siempre para enfatizar los textos. Esto únicamente se trabaja en los recursos no verbales y paraverbales cuando nos comunicamos en una expresión oral, en una conversación, en un diálogo con los niños. No lo encontramos ni en la competencia 2, no está en la competencia 3. ¿Ya? Cuando hablamos de paratextual es la competencia 3. Aquí también utilizamos algo de lo paraverbal. El paratextual significa que cuando yo hago un texto y digo, por ejemplo, de repente vino y se sorprendió y dijo, ¡oh! ¿No? Ese dichoso «oh» es una interjección. Esa interjección lo utilizamos nosotros cuando hablamos en un diálogo, pero en el diálogo, cuando quiero escribirlo, lo tengo que expresar así con signo de admiración. Entonces ahí hablamos de un paratextual. ¿Ah? Hablamos de una entonación, de una voz para decir algo, pero ya no hablado, sino escrito. Por eso que la competencia 3 habla de los paratextuales, no paraverbales. ¿Ya? ¿El silbido es paraverbal? Sí. ¿Los sonidos onomatopéyicos son paraverbal? También, muy bien. Los sonidos onomatopéyicos, las interjecciones, la risa, la carcajada, los silencios, los silbidos son paraverbal. Todo lo que tenga que ver con la voz y sus inflexiones. Las pausas que hacemos también son paraverbales, ¿ya? Este temita lo vamos a ampliar un poquito más. Solamente estamos analizando la capacidad y las preguntas que vienen. Viene
Viene, también viene. ¿Ah? Esa es netamente una capacidad propia de la competencia número 1, nada más la competencia 1. Eso también es propia de la competencia 1. ¿Cuál? La capacidad 5. Recuerden que la competencia 1 es la capacidad que más tiene, ¿no? Tiene más capacidad. La competencia 1 dice, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Esto lo tiene la competencia 1, ¿por qué? Porque acá el niño va a hacer un intercambio de rol, como ves en la imagen. ¿Ah? En un momento va a ser hablante, su rol va a ser de hablante, y en otro su rol va a ser oyente. Alternada y dinámicamente, dice, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo, ¿no? Entonces, esta es una capacidad en donde nosotros evaluamos a los niños cuando tiene esta función. Cuando, por ejemplo, están participando de un debate, ellos son los que van a poner sus argumentos o serán los que van a escuchar. Y aquí van a evaluar todo lo que es la función que cumple ser hablante, ser oyente, ¿no? En una conversación, en un diálogo, en una exposición, en una entrevista. Es que utilizamos mucho lo que son las estrategias de oralidad. Esa estrategia de oralidad para poder construir los textos, ¿no? Esas estrategias de oralidad que necesitamos potenciar para que los niños cumplan con esta capacidad. No simplemente ellos van a hacer que yo soy que hablo y ellos oyentes, sino que ellos también van a investigar, van a exponer, van a entrevistar, van a debatir, van a jugar, a hacer dramatizar, juego de roles y diversas estrategias que puedo utilizar para lograr esta capacidad, ¿ya? Y un ejemplo, Guadalupe, de esta capacidad, lo que te digo, un debate, por ejemplo, un debate. El niño en el debate va a cumplir la función de hablante y también va a ser oyente, ¿no? De repente él va a ser que va a exponer los argumentos, en un momento va a ser el público, va a tener que escuchar. ¿Dónde más? En una exposición. Ciertos compañeros están exponiendo, el segundo se convierte en oyente, el primero que expone en hablante, pero también le tocará a él hacer esa función. Expone, él va a ser hablante y luego tendrá que ser oyente. ¿Ah? Entonces, para cumplir con esta capacidad, necesito utilizar estrategias de oralidad, como los debates, las entrevistas, la mesa redonda, utilizar de repente las exposiciones, juego de roles, la dramatización, juego de títeres, N estrategias de oralidad, ¿ya? Para cumplir con esta capacidad. La lluvia de ideas, claro, cuando hacemos los diálogos, ¿no? Los diálogos, las conversaciones salen de eso también, claro, también, ¿ya? Cumplir. Esta capacidad es netamente parte de la competencia 1, nada más, ¿ya? Cuando hablamos de interlocutor, hablante y oyente. No lo hay en la competencia 2, no lo tiene la competencia 3, ¿está bien? Entonces, hasta ahí, y la sexta, que es la tienen todas las competencias de reflexión, evalúa. Aquí el niño siempre va a evaluar, va a reflexionar sobre el contenido, la forma de lo que está hablando, lo que está diciendo, va un poquito a contrastar los aspectos formales que hemos visto en la clase pasada sobre por qué voy a utilizar la ortografía, la morfología en los textos que voy a hablar. Esto lo encontramos en las 3 competencias. En la competencia 1, cuando te comunicas, en la competencia 2, cuando lees los textos, y en la competencia 3, cuando escribes textos, ¿ya? Es la única capacidad que está en las 3 competencias. ¿Listo? Bien. Hasta ahí hemos terminado con la competencia 1 en relación a sus capacidades. Saben que 3 de ellas se comparte con la competencia 2, una se comparte con la competencia 3 y 2 sí son netamente de la competencia 1. ¿Ah? Cuando hablamos de la competencia 2, ya hemos hablado de sus 3 competencias. Al hablar de tiene, infiere y reflexiona, que está en la competencia 1, esta vez hablamos también de la competencia 2, porque la tienen la misma, ¿no? Solo que esta aquí varía. Ya no es texto oral, como en el otro, sino texto escrito. ¿Ah? Aquí vamos a sacar información literal del texto que leo, inferir del texto que leo y reflexionar del texto que estoy leyendo. Es la única diferencia, ahí sigue siendo la misma capacidad, solo que uno es cuando me expreso y la otra cuando leo los textos. Y la competencia número 3, que tiene 4 capacidades, 2 de ellas la comparte con la competencia 1, que es adecúa la situación
Hablamos de la adecuación en el registro, en el destinatario, como le explicaba en la competencia 1. Y la segunda competencia es de organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, que también la comparte con la competencia 1, ¿no? Hablamos de la cohesión, la coherencia y la adecuación. Aquí hay que tener en cuenta que los textos se entiendan, haya lógica, haya relación de palabras. Claro que vamos a hablar qué es coherencia netamente, qué es cohesión ya en las clases más anteriores, ¿no? Que estamos analizando lo que es la capacidad y cómo las preguntas se desprenden de las capacidades, de las competencias que están relacionadas a cada una de ellas, ¿ya? Y sí, hay dos capacidades de la competencia 3 que netamente son de esta competencia. ¿Cuáles son? Utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. ¿Qué significa esta capacidad? El estudiante usa de forma apropiada los recursos textuales para organizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. ¿Qué se refiere con eso? Es cuando el estudiante va a elaborar su texto escrito teniendo en cuenta esos recursos textuales, como por ejemplo los recursos ortográficos. Utiliza la coma, el punto, los guiones, los recursos ortográficos, todo lo que tenga que ver con ortografía. Es necesario, son convenciones del lenguaje. Un texto sin una coma, un signo de puntuación, no se va a poder entender. Al momento de leer, vamos de repente nos va a faltar hasta incluso el aire porque todo se va a leer de manera corrida. ¿Ah? Entonces, esta capacidad no lo vemos en la competencia 1, no lo vemos en la competencia 2, pero sí se tiene que trabajar sí o sí en la competencia 3, cuando el niño está escribiendo sus textos. ¿Para qué? Para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje, el sentido del texto. De repente colocar una coma, ese texto se ve mejor, un punto, un guión, las comillas, lo subrayado, que el estudiante pueda utilizar los dos puntos, ¿no? Entonces, eso le dan también sentido estético al lenguaje, al texto, le dan claridad. Una coma te puede decir muchas cosas, un punto y coma, el uso adecuado de los recursos ortográficos están dentro de la capacidad de utilizar las convenciones del lenguaje oral escrito. Esta es netamente la competencia 3, acuérdense. ¿Ya? Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Lo utilizamos. Y la última, que es la que comparte todos, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto. Entonces, cuando el niño comienza a escribir los textos, el estudiante, dice, se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera pertinente el contenido, la coherencia, la cohesión, la adecuación a la situación. ¿Para qué? Para mejorarlo. Implica analizar, comparar, contrastar las características de los usos del lenguaje escrito, así como su repercusión en otras personas o en relación con otros textos que se va a enfrentar. Es necesario, por eso que aquí hablamos un poquito de los procesos didácticos de lo que es la competencia 3, ¿no? En donde el niño, ¿qué va a hacer? Planifica, textualiza y revisa. Dentro de la revisión o la evaluación está lo que es la edición y publicación, ¿no? Que son también aspectos importantes de este proceso. La edición es necesaria. La publicación también, para ya darlo a conocer como la última, la versión final, ¿no? El que el niño pueda un poquito textualizar con algunos borradores, el primer borrador, segundo borrador, para que haga su versión final, es necesario. Entonces, aquí observamos el proceso, ¿por qué? Porque el niño va a comparar constantemente, va a contrastar. Eso nos pasa a todos cuando escribimos un texto. Incluso cuando mandamos un mensaje de texto formal a un docente, a los colegas o a alguien, una autoridad, lo leemos antes de enviarlo y nos damos cuenta que hemos repetido palabras, que no tiene coherencia, que no logro entender, que de repente ese vocabulario criollo, ¿no? Me comí una palabra, me faltó esto, y a veces nos va el texto, uy, me faltó esta palabra. Entonces, esa revisión, esa situación de mejorarlo, contrastarlo, compararlo, va a ser siempre. ¿ya? Pues dice, reflexiona y evalúa
la forma, el contenido y el contexto de los textos. Eso lo va a hacer en todas las competencias, cuando habla, cuando lee y cuando escribe. ¿Ah? Entonces, y ahí se termina lo que son las capacidades de la tercera competencia, que son 4. La que tiene más capacidad es la competencia 1. ¿Ah? Y la competencia 2 tiene 3 capacidades, la competencia 1, 6 y la competencia 3, 4. Muchas de ellas se comparten entre una competencia y otra, por eso es que se dice que las capacidades se movilizan para lograr la competencia en esta área. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, inquietud? A ver, háganlo hoy o callen para siempre. Claro está que en el transcurso, ya hemos hablado de inferencial, implícita, eso, cuando hablemos de coherencia y cohesión, también vamos a buscar marco teórico, analizar lo que es coherencia, qué se refiere, qué es cohesión, ¿ya? Solamente acá para entender un poquito. Está claro, maestra. Nos ganó el tiempo, íbamos a hacer un simulacro en vivo, pero nos ganó el tiempo, ¿ya? Les prometo que en la siguiente sesión iniciamos con un pequeño simulacro en vivo. Les envío un link por este medio, ustedes lo hacen de unas 5 o 7 preguntas para ver cómo están, evaluarlos un poquito, cómo están en la implícita inferencial, ¿ya? Les prometo que en la siguiente sesión arrancamos con ese link para que ustedes puedan probarse, ¿ya? Buena explicación, por favor. Recuerden que el solucionario está al final de cada diapositiva, ¿ya? En cada diapositiva. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias, muy buena, maestra, muy claro, muy duda. Área de comunicación, chicos, no es tan difícil, ¿ya? Entonces, aquí solamente hay que agarrarle los truquitos, los tips para poder abarcar los mayor puntaje. Hay que aprovechar en esta área, ¿por qué? Porque el área de ciencia, ¿no? Si viene un poquito más fuerte, personal, matemática, aquí es donde hay que aprovechar los puntajes más porque las preguntas entre comillas, como que se saben cuáles son las que vienen. ¿Son fijas? Sí. ¿Van a venir? Sí. ¿Ya te dices cuenta por qué? Porque salen todo de las capacidades. Entonces, de ahí sale la pregunta. ¿Ya? Bien. Correcto. Muy bien, muy clara, muy por sus aportes. Gracias, chicos, a ustedes. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención también. Que tengan un bonito fin de semana y nos encontramos la siguiente sesión por el mismo horario, en el mismo canal y con la misma ponente por el momento. Gracias a Cantuta Master por la oportunidad y a ustedes también. Así que Dios me lo bendiga. Nos reencontramos la siguiente sesión. Buen fin de semana. Bye, bye.